me fui por la... Bueno, ahora sí, estamos oficialmente en el curso de manipulación de alimentos desde la Universidad de Urlingan, junto con mi compañera Ludmila. Le damos la bienvenida. Nuevamente, gracias por estar allí, entre PAMI y UNAUR, conformando estos talleres que nos permiten, por lo pronto, dialogar, charlar un poco de estas cosas que son cotidianas. Todos los días estamos en contacto con alimentos. Digo, no hay algo que no estemos, así como el sector industrial en general, como ustedes saben, que se dedica a la economía y invierte para ganar dinero y demás. Hay estrategias que han estudiado desde la humanidad ancestral hasta nuestros días, que hay dos elementos que el ser humano indispensablemente todos los días necesita: alimentos y productos de higiene. Esenciales, primordiales en cuanto a necesidad fisiológica, orgánica y demás. Por eso hay un mapa que vamos a ver después, cómo está conformado lo que uno ve como marcas comerciales de los productos en las góndolas. Uno ve un montón de marcas y pareciera que son un montón de empresas. En realidad son muy pocas empresas que están conformadas hoy como corporaciones, como se las llama ahora, que no solamente abarcan alimentos, sino abarcan medios de comunicación, abarcan electricidad o medios de energía eléctrica o energía en general, combustibles, actividad agropecuaria, actividad industrial, comercial. Bueno, manejan como una especie de pool de negocios que todos están de una forma u otra vinculados. Por eso las publicidades, y mencionaba la ley de promoción de alimentos saludables, que el tercer eje que dice la ley es: las publicidades tienen que estar reguladas para que no haya promoción de un alimento que tenga al menos un sello de advertencia que indique que hay un exceso de elemento crítico, que puede ser azúcar, que puede ser sodio, que puede ser una grasa saturada. No puede estar, no podría estar presente en una publicidad ese alimento, pero esto pasa de largo porque no hay una regulación sobre las publicidades en general. Entonces, nos toca trabajar de cara al futuro, no muy lejano, que estas cosas se cumplan. Primero porque es nuestro ejercicio como ciudadanos de poder defender nuestros derechos de poder consumir algo que refleje lo que nosotros queremos que dice el envase. Y después todo lo que llamamos publicidad engañosa, ¿no? Aquellas cosas que indican algo que en realidad no lo es. Cuando hay marcas de aceite que le ponen cero grasa trans al envase, y son productos vegetales donde no hay colesterol. Entonces, quien está ávido de comprar algo para su buena salud se guía por el mensaje, pero no es concordante con lo que hay adentro del envase. Eso está todo regulado por la ley, pero hay que ponerlo en práctica, y para cualquier regulación en nuestra vida social, si hay regulaciones que impone el Estado, tiene que haber controles que el Estado ejerce. Por más que si algo se regula que diga que tiene que estar de acá hasta acá, tiene que ser así, y si después nadie controla si eso que tiene que ser así existe, eh, no tiene sentido la regulación cuando no se ejerce el control de la misma, bajo distintos modelos, ¿no? Eh, el modelo de control de alimentos en nuestro país, si yo les preguntara, y si ustedes tienen ganas de interactuar un poquito, y les preguntara, como consumidores que somos todos, ¿cómo imaginan que se hace el control de alimentos que consumimos todos los días? ¿Cómo imaginan ustedes que el ámbito estatal, que es el responsable de la regulación alimentaria, controla lo que nosotros comemos? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? A modo de curiosidad, yo le pregunto porque nos permite un poco darnos cuenta, a ver, qué hacemos nosotros como consumidores, cuál es nuestro rol en el mundo de los alimentos. ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre o imaginan que puede haber en cuanto a lo que llamamos control de alimentos? Bromatología, supongo yo, que hace el primer control Sí, básico. es uno de los tantos controles, pero pensemos que cuando interviene bromatología, cualquier nivel de bromatología municipal, provincial, nacional, ya el producto está circulando, Sí. ¿no? Pensando en eso. Esa es una etapa y está muy bien, y es una etapa de control en el producto que circula. ¿Qué otras más? Esa sería una opción. ¿Qué otras Y faltan? inspectores de SENASA en el caso Mm, frigoríficos. Claro, hay, hay, sí, hay actividades, claro, que están definidas por norma, que tiene que haber un punto fijo.
así como hay puntos fijos, por ejemplo, del organismo tributario, dentro de las empresas que facturan muchísimo dinero, los controles fiscales de las tiqueteadoras de los comercios. Eso aplica el mismo criterio. Perdón, permiso. Sí, sí, No sé si se dice así, el ANMAT que a veces dice tal margarina, tal manteca no la consuman, tal marca porque no sé qué cosa le encontraron. sí. Sí. En el caso de ADMAT, acá Eduardo nombró a SENASA, vos nombrás a Mm, ADMAT, son las dos cabezas de un sistema que Argentina copió de Estados Unidos. Por ahí habrán escuchado en Estados Unidos se habla de la FDA, la Food and Drugs, que es un organismo estatal que controla alimentos y medicamentos. Acá ANMAT es igual, controla alimentos y medicamentos. Y alimentos en particular, dentro de ANMAT hay un Instituto Nacional de Alimentos que es el INAL. Y del INAL aparecen estos alertas. ¿Y por qué aparecen desde el INAL? Porque es el órgano central, federal. Cuando ocurre una denuncia, ya sea por un alimento en mal estado, por una intoxicación alimentaria o algo que involucre un alimento que está circulando, sea un municipio, comunica a la provincia, hay un protocolo ya preestablecido, municipio comunica a provincia y la provincia comunica a nación. Y esa cadena de comunicación pone en vigencia un protocolo, que es el protocolo de la investigación, que puede derivar en principio, el retiro del alimento, lo que ustedes ven cuando dicen alerta y retiro de un alimento. Y hay un comunicado donde se informa a la población que se abstenga de consumir tal o cual producto por determinado nivel de riesgo. Hay tres categorías de riesgo que se establecieron como un criterio. Esto es un protocolo internacional que está basado en organismos que son equivalentes al nuestro en Argentina, que circulan en todo el mundo porque Argentina comercializa alimentos con otros países del mundo y esos tienen que ser equivalentes, tienen que ser el mismo criterio. Por ejemplo, los alimentos en Argentina deben estar escritos en nuestro idioma. Aún así, uno anda por las góndolas y ve el alimento en cualquier idioma, sin traducirlo al castellano o al español. Bueno, eso debería haber sido resuelto antes de ingresar a a la circulación de venta. Pero Argentina tiene una dificultad en términos de ingreso de productos del exterior, en caso de alimentos puntualmente digo, tenemos, si yo les menciono por dónde entran las cosas que se controlan al país, que lo que vienen de afuera, ¿qué organismo ustedes reconocen enseguida cuando dicen, quién controla algo que ingresa? Uno tiene la Sí, imagen de de la afuera, aduana, bueno, la aduana que es el organismo naturalmente, en teoría, controlador. Pero no solamente es la aduana. SENASA tiene otra aduana, controla y autoriza lo que sale y lo que vende dentro de lo que es bajo la órbita de SENASA, que no siempre aduana está al tanto de lo que hace SENASA. Y el otro modelo es el de ADMAT. ADMAT exporta e importa alimentos y medicamentos que no pasan siempre por el filtro de aduana ni de SENASA. Entonces, ahí tenemos como tres vías en paralelo. Entonces, nos falta organización del Estado en ese sentido, porque ocurre cuando ingresa algo que después se busca desesperadamente y no se puede encontrar. Por eso hablamos de trazabilidad. La trazabilidad permite identificar de origen a destino algo, cualquiera sea lo que busquemos. Si no hay trazabilidad, es imposible lograrlo. Eh, Inclusive cuando aparecen números apócrifos, falsos de los productos, que son muy frecuentes, eh, nosotros como consumidores, por ir si no prestamos atención con algún detalle no nos damos cuenta, pero circulan. Ahora les voy a mostrar un producto que es un ejemplo de eso que llegó recién. Yo participo en un grupo de un montón de personas que están trabajando en el sistema de bromatología a nivel provincial y hicieron una consulta y mostraron una etiqueta de un envase. A la luz simple de haberlo observado, ya uno dice, eso es falso. Ahora lo voy a compartir para que lo podamos analizar, muy simple, pero obviamente para los que están adentro del sistema que lo reconocen. A ver, Gladys, ¿qué nos querés contar? Una consulta. Yo la clase pasada no estuve y hoy estuve escuchando la clase a la mañana. Yo viajé a Salta, estoy en Salta en este Ah, momento. bien. Y da la casualidad que acompañé a mi hijo a comprar. Bueno, él compró, justo vi la mayonesa natura. Y hoy cuando veo que la pone en la mesa, la que se estaba por terminar y la nueva, son diferentes. Justamente las dos son las que aparecieron en la placa en el video. ¿Qué se debe hacer en ese caso? La primera acción que tenemos es
denunciarlo. Después, el Sí, mismo ADMAT, en las páginas de sí, web, tienen teléfono de denuncia y mail para hacer la denuncia. De hecho, surgen muchas perfecto. denuncias todos los días, todos los días, todos los días, pero pensando que nosotros no tenemos el poder de estar todos los días con la lupa mirando cada envase, porque como consumidores deberíamos conocer algunas cuestiones que resultarían de fácil resolución para poder decir que sí o que no de algo y después intervenir más activamente en formar una denuncia, por ejemplo, como este caso. De esa denuncia surge después la intervención de los distintos organismos. Se promueve una investigación, se busca. Generalmente cuando hay números apócrifos es muy difícil encontrar a un responsable. No se encuentran responsables. El tema es cuando hay productos que tienen trazabilidad de registros como corresponde, que son establecimientos que están habilitados, pero que han tenido eh, o una mala práctica en la elaboración del alimento, algún error en el tipeo del envase, y se reconoce que la empresa existe, distribuye y tiene logística. Entonces, lo que dice el Código Alimentario es que la responsabilidad primaria es del elaborador. Existe todo un protocolo en el cual, cuando aparece una denuncia frente al organismo federal, sobre todo pensando que en nuestro país circulan los alimentos de un lugar a otro, entonces vos estás en Salta hoy, capaz que hay un producto que es Natura, capaz que es de acá de Buenos Aires, y cómo hace el organismo, cómo hace la provincia de Salta, comunica con ANMAT que es federal. Y allí llamará a la empresa y a partir de la denuncia la empresa es intimada para que realice de ese producto sospechoso, a priori sospechoso porque no coincide una cosa con otra, el retiro a través de una logística inversa a la logística de distribución. Si la empresa tiene registrado, por supuesto son empresas grandes, donde distribuyen, supongamos, 100.000 unidades de esa mayonesa que vos viste, en las 24 jurisdicciones del país. Bueno, esas 100.000 dividido 24 tienen que recorrer la misma logística de la empresa, tiene que llamar a los distribuidores y decirles, che, mandame, sacame de Pero circulación, eso, Sí, estoy escuchando, estoy saca, buscando una sacar de planilla. circulación el producto porque Está bueno. hay que retirar todo. Y Claro. después del todo, la empresa a este nivel tiene un estoqueo, tiene un stock de lo que vendió. Supongamos, son 100.000 envases, tiene que ver cuánto recuperó. Y ahí juegan otros factores como el nivel de riesgo. Dijimos, había tres tipos de riesgos: riesgo uno, riesgo 2 y riesgo 3. El riesgo único, uno es el que está muy vinculado a la potencial enfermedad o muerte de la persona en el caso del consumo. Es el de mayor relevancia en cuanto a la acción que tiene que desarrollar la empresa y el Estado. El riesgo 2, un riesgo intermedio, y el riesgo 3 de bajo riesgo, pero todos tienen lo que modifica el nivel de acción en la velocidad, la intervención y la rapidez que tienen que tomar los que están involucrados, la empresa y el Estado, para poder retirarlo del mercado. Y aparece la comunicación a toda la población en los medios masivos. No está igualmente como debiera ser, ¿no? Sin asustar, pero sí informar que hay cosas que no se deben consumir a la vista de muchísimas personas que nunca están, por supuesto, informadas en tiempo y forma, depende de las condiciones, el lugar donde uno viva, la posibilidad de estar accediendo a información y puede pasar de largo. Eh, y en esto de la información de rótulos apócrifos o adulterados, mercadería que es falsa, que no responde al origen, es un cotidiano, todos los días hay hechos como este. Todos los días, todos los días, todos los días. Y, y en realidad cuando tienen que ir de una provincia a otra tienen que tener un tránsito federal, que es un registro federal que no alcanza con el provincial, la provincial tiene que vender en la provincia. Así que se dan un montón de factores que hacen que aparezcan estos episodios, por ahí aislados, pero que son evidentes de cierto riesgo de acuerdo a donde estemos ubicados. En el caso de los alimentos, frecuentemente aparecen el uso de registros que no son fáciles de identificar por parte de los controles bromatológicos, no hay acceso a la información pública como se debiera. Entonces es dificultoso para quien controla en un municipio saber si ese registro está válido o no. ¿Por qué? Porque aparece un numerito o dos numeritos que parecen que están bien, pero si uno desde el ámbito público no accede a información real, no puede. Y no se puede llamar siempre por teléfono, mandar un mail y nos falta ajustar un poco el sistema para los que controlan tener información en línea, en tiempo real. Lo que decimos, accedo y es lo que está, es lo que vale.
Por eso la idea de compartir con ustedes hoy sacamos este tema porque eh, vamos a ver algo que ocurre acá en la provincia de Buenos Aires, que es un mecanismo alternativo a este que estamos mencionando, que comenzó a funcionar allá por 2020, cuando se reglamentó en la provincia de Buenos Aires un escenario de producción de alimentos. Por eso les preguntaba cómo imaginaban el control de todo lo que comemos, porque es un mundo, es un país extenso, una población de una punta a la otra, poblaciones aisladas de los centros más altamente poblados, de las industrias donde llegan a distribuir alimentos, y es un escenario para abordarlo muy complejo. Si no hay una articulación, me refiero a los tres niveles del Estado: nación, provincia, municipio. A veces ocurre, a veces no. ¿Cómo quedamos como consumidores y o como productores? Bueno, desde hace muchos años veníamos trabajando, inclusive ya desde el año 2001, cuando tuvimos aquel episodio económico. ¿Se acuerdan que todos lo padecimos? Una situación medio catastrófica en términos de la economía del país. Y un grupo de personas que trabajábamos en el Estado en ese momento, en ese sistema, dijimos, bueno, esto es muy difícil de implementar un control donde había, no sé si ustedes lo han visto, lo han logrado ver, pero estaban los trueques de alimentos. Había ferias, eran ferias que vendían alimentos, elaboraban en la casa y la vendían, pero había escenarios de trueque, donde la gente iba con algo que había producido desde el punto de vista alimenticio y lo cambiaba por otra cosa. Algún elemento, era un trueque, un canje que la gente hacía como a la antigüedad. Y eso no estaba bajo ninguna norma, en definitiva. Pero no dejaba de ser alguien que elaboraba algo, lo ponía en oferta para el consumo, alguien lo intercambiaba o lo compraba haciendo una feria municipal, una feria de estas ferias francas. Distintas a las ferias francas históricas que siguen estando en algunas ciudades todavía, de aquellos carromatos que siguen estando, ¿no? Como feria. Pero en este caso fue diferente, fue la posibilidad de que surgía de la elaboración domiciliaria por el contexto económico y demás, que era el primer recurso de sustentabilidad económica que alguien tenía. Elaboraba un panificado, elaboraba una conserva dulce, un dulce, una mermelada, o un escabeche, y lo ponían en oferta para la venta. Y de eso subsistía. Pero eso no estaba encuadrado en ninguna normativa. El mismo Código Alimentario es muy restrictivo, está vinculado al sector más que nada industrial. Dejaba alguna puerta abierta ahí con un artículo que hablaba de viandas que se pueden elaborar. Y bueno, empezamos a trabajarlo desde el punto de vista técnico. eh, Entre el 2003, 2004, presentamos un proyecto de ley en 2007, no salió aprobado, seguimos trabajando y surgió la propuesta del trabajo con el INTI, y particularmente con el INTI Mar del Plata, que fue el organismo técnico con el cual lo lanzamos en 2011, allí en la ciudad de Mar del Plata, para toda la zona de la costa, todo el sudeste de la provincia. Eran pequeñas unidades productivas de alimentos, las PUPAs, pequeñas unidades productivas de alimentos, que con el tiempo seguimos trabajándolo desde otros espacios, que no eran necesariamente los espacios del Poder Ejecutivo, sino que de la misma universidad. Aquí en La Plata tenemos muchos productores artesanales, mucha producción hortícola en las quintas, que elaboraban sus conservas dulces o saladas y las vendían en las ferias. Bueno, trabajamos mucho con ese sector y con muchos municipios que estimulamos que los municipios regulen esas actividades. ¿Por qué? Porque en principio el consumidor tiene derecho a estar seguro y el elaborador tiene derecho también a estar en un punto de venta sin que le quiten la mercadería, ni que lo clausuren, ni que se la decomisen, ni que lo cobren multa. Bueno, en ambos casos era una armonía entre los tres actores del sector: el que produce el alimento, el consumidor y el Estado. Y bueno, generamos una nueva propuesta de ley provincial en la provincia de Buenos Aires en el 2017. No prosperó, seguimos trabajando, seguimos haciendo ordenanzas en cerca de 50 municipios de la provincia que permitían para que elaboren y vendan en ese municipio. Pero nosotros aquí en el área nuestra, donde vivimos, en el área, sobre todo el área metropolitana, el conurbano, uno cruza una calle y está en otro municipio. Entonces, si yo estoy de este lado y quiero vender en la cuadra enfrente, que es comercial, no podía pasar. Y en 2020, en plena pandemia, la misma propuesta fue aprobada a nivel provincial. Y hoy tiene un marco de ley provincial, está regulado y son pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales, que queremos compartir con ustedes, pues es otro escenario en términos de control. Se cambió el paradigma histórico
Cuando allí Eduardo hoy decía el municipio, la bromatología, uno asocia el control desde la parte del inspector. El inspector va y controla, supongamos que sería un escenario. Pero la imagen es que el inspector puede observar hasta donde le da la vista, hasta el momento que está, y nada más. Es un momento efímero en un contexto de un montón de productores, una geografía determinada. Es una figura, sin duda es una parte, es una acción de control. Ahora, el control no es la inspección. Nosotros sostenemos hace mucho tiempo, por haber trabajado muy fuertemente en el tema, con otros especialistas a nivel internacional, que tuvimos la posibilidad de trabajar aquí en Argentina, eh, recorrer gran parte del país y la provincia de Buenos Aires con una persona que estaba muy preparada en ese sentido. Recorrimos todos los municipios y varias provincias con un modelo distinto de cómo resolver el tema del control que no pase por la cuestión económica de que no hay inspectores. Y el inspector para moverse de un lugar a otro necesita plata, camioneta, viático, en fin. Y no existía y nunca va a existir, creo, en términos de idealismo, ¿no? Lo ideal no va a existir. ¿Cómo resolvemos igual? Porque la gente se alimenta, la gente produce y vende, y el que compra se alimenta y consume. Y en el contexto quedan ahí dando vueltas posibilidades de enfermedad, de riesgo, de contaminación. Eh, bueno, se resolvió con un modelo que es un modelo que está basado en esto que estamos haciendo con ustedes acá. Si el productor que elabora alimentos conoce cuáles son aquellos peligros que pueden desencadenar una enfermedad en el alimento que él elabora, puede evaluar riesgos. Evaluar riesgos significa qué posibilidades tengo yo de que un peligro, que siempre tiene nombre y apellido, puede ser un peligro físico, químico, biológico, pueda estar presente en el alimento. Por eso el tema de la cofia, porque el pelo es un peligro físico, como se lo denomina. Uno dice, bueno, ¿qué va a ser un pelo en la comida? Bueno, por lo pronto es desagradable, pero el pelo no deja de ser un elemento que sale del cuero cabelludo. Nuestro cuero cabelludo está lleno de bacterias. Esa bacteria de nuestra piel, que está tapizando nuestro cuerpo y convivimos en simbiosis con la bacteria, y después de bañarnos salimos del baño y la bacteria está pegada en la piel nuestra. No es que la sacamos con el agua ni con el jabón, no, la bacteria sigue estando en la piel. Y es una bacteria que ustedes la conocen sin que tengan microscopio en los ojos, pero la conocen porque en alguna infección que alguna vez han tenido, por haberse lastimado, se le habrá inflamado un corte, digamos, que puede haber tenido en cualquier parte del cuerpo, y esa herida que no fue atendida principalmente se inflama, se eleva, se hace una tumoración, dolor, color, calor, y aparece la infección cuando no se cura adecuadamente. Esa infección se pone muy colorada la herida y aparece un líquido, una colecta de líquido amarillenta que le llamamos pus. Que ese pus es la secreción de las bacterias que están habitando nuestra piel, nuestra fosa nasal, en nuestra boca. Es un habitante natural del cuerpo humano. No es que viene de afuera y cayó en un plato volador, no, no, está con nosotros. Nosotros, al manipular alimentos, y ahora entramos en la época que empieza el calor, la primavera y el verano, en la manipulación de alimentos que se preparan, y a lo mejor no consideramos las temperaturas de conservación en frío. Si bien el frío no las mata, pero impide que se reproduzcan. Entonces uno deja un alimento y dice, bueno, ahora lo guardo en la heladera y pasa un rato largo sin que se guarden adecuadamente en frío. Esa bacteria que nosotros mismos quizá sembramos o inoculamos, decimos cuando estamos hablando, cae una microgota muy pequeña, pero siempre trabajamos por debajo de la boca y la nariz. Entonces, las congestiones gripales, los resfríos, las enfermedades de la piel o las enfermedades gastrointestinales que hacen que la persona vaya al baño y no se lave las manos, pueden poner en riesgo la manipulación del alimento. Así como se los cuento, es de simple y ocurre habitualmente. Por eso, eh, cuando hablamos de manipulación de alimentos, hablamos básicamente de la higiene, de la persona, del lugar, de los equipamientos con los cuales elaboramos los alimentos, y que cuando ocurre un episodio de estas características, eh, después ya tenemos que recuperarnos. Y aunque sea de acuerdo a la consulta médica, el médico dice, bueno, es una descompostura. Sí, es una descompostura, mal llamada descompostura, porque técnicamente es una enfermedad. Cuando ingerimos un alimento no deberíamos tener ninguna alteración de nuestra vida funcional, orgánica y fisiológica. No debería haber nada que nos modifique nuestro funcionamiento. Cuando eso se modifica, para algunos casos puede ser una descompostura, dieta, agua mineral, dejar estar quietito un par de días, dejar de comer y demás, pero esto en un grupo
etario y un grupo poblacional determinado. Ahora, hay grupos poblacionales que son vulnerables, como se los conoce en el sistema de salud, que son vulnerables porque tienen alguna situación en lo personal o particular que puede comprometer su seguridad alimentaria o su salud. Esto nos referimos siempre a los niños que recién nacen hasta que tengan inmunidad, 6 7 años, y el otro extremo del ciclo vital, personas que a lo mejor tienen patologías concurrentes o de base que pueden estar susceptibles frente a algo que a otra parte de la población no le va a afectar. A eso sumémosle personas inmunotrasplantadas, inmunosuprimidas, mujeres embarazadas también. Son condiciones de la persona que está atravesando un cuadro en particular. Y un bichito de esto puede provocar un efecto mayor que la descompostura. Por eso hablamos de una enfermedad transmitida por elementos, aunque sea llamada una descompostura naturalmente. Los médicos, en este sentido, en el sistema de salud, y de acuerdo a cómo está establecido, hay 8 enfermedades denominadas enfermedades de origen alimentario de notificación o denuncia obligatoria por parte del sistema de salud. Es decir, por el médico que nos atiende y confirma el diagnóstico de que tenemos triquinosis, síndrome urémico, botulismo, está obligado en forma inmediata a notificar al sistema de salud. Eso es de acuerdo al tipo de patología. Cuando es botulismo, en pocas horas podemos morir, con lo cual el médico tiene que actuar rápidamente. El síndrome urémico lo mismo, porque hay criaturas que están a lo mejor con diarrea con sangre y es un cuadro anatómico, patológico muy evidente y muy de diagnóstico preciso respecto a la enfermedad. Y hay que actuar rápidamente porque la toxina de la bacteria llega rápidamente a los órganos blancos, como se lo llama, primero el intestino, después el riñón, que puede causar mayor daño. Entonces, el sistema de salud tiene ya definidas cuáles son las enfermedades que son de denuncia o notificación obligatoria por parte del médico. Y es en base a esa información después surgen las estadísticas, cuáles son las más prevalentes. Esto trata un poco el tema de la alimentación, a veces no tenido muy en cuenta o no considerado, porque los alimentos se producen en escala importante en las empresas más grandes, pero también contener al productor pequeño que elabora en su casa era parte de esta herramienta que está basada en el control, pero no control, el control inspectivo solamente, sino basado en la capacitación continua y permanente y obligatoria de los que hacen alimentos. El trámite que hacen ante la provincia de Buenos Aires es gratuito, pero están obligados a capacitarse a lo largo de las renovaciones anuales. Dura un año la habilitación. Pero sí o sí tienen que capacitarse para que el Estado les renueve la habilitación. Hay una primera visita a la vivienda donde se habilita para elaborar alimentos y luego se dictan estos cursos que son obligatorios. La provincia dicta cursos, nosotros de la Universidad de Urlingan acompañamos todo este proceso con todos los jueves, todos los jueves desde mayo hasta diciembre, hasta el 11 de diciembre vamos a estar todos los jueves de 16, de 16 horas a 19 damos un curso que está destinado a estos productores y tienen que ir obligadamente. Y además de eso, tienen que hacer las etiquetas de acuerdo al código y nosotros con los estudiantes de las carreras de alimentos y nutrición le brindamos un servicio para que los estudiantes hagan las prácticas y ellos tengan sus rótulos para poder comercializar como corresponde. Así que de esto trata un poco la idea de las pequeñas unidades productivas, que me gustaría que compartamos algo de esa información, si les parece, a modo de saber que hay otro modelo de control que no es específicamente el convencional, porque en realidad el sistema convencional tiene algunas situaciones de debilidad, como estamos marcando ahora con respecto a la dificultad de recursos, sobre todo, ¿no? Los recursos nos llevan a pensar que tener personal suficiente, tecnología, no sé si ustedes alguna vez habrán visto a algún inspector de dermatología detectando sulfito en carnes picadas en una carnicería o bromato de potasio en el pan, en la panadería. Son técnicas que se pueden hacer, son presenciales, son cualitativas. El bromato de potasio, que es una sal química, está prohibida en Argentina hace más de 25 años, está prohibida. Pero se sigue usando porque es un producto que se aplica en otros procesos productivos, que no solamente es el pan, en otras aplicaciones industriales, y no deja de ser una sal que para el pan sirve como mejoradora del pan. De la harina, Argentina tiene un modelo de exportación que exporta la harina de mejor calidad se exporta. ¿Qué nos queda a nosotros? Y la harina de media para abajo.
cómo hacen en las cuadras de las panaderías para darle un poco de vida a esa harina que quedó dando vuelta? Bueno, le aplica lo que llaman ellos en la jerga panadil la pichi o la pichicata, que hace que el pan leve, que parezca muy rico y demás, pero es un agente químico que por acumulación en el hígado es cancerígeno y por eso está prohibido acá en Argentina, por un lado. Y el sulfito también es un agente químico, es una sal reductora que lo que hace es devuelve el color rosado a la carne. Y a veces por mala praxis, pero también porque las carnes que si no se venden fresca, la carne en la cámara se pone negra, en la heladera se pone negra con el paso del tiempo. Entonces ya ese producto en la carnicería, si no se vendió fresco, el carnicero, ¿qué hace con esa carne? ¿De dónde va a parar? Y a algún lado va a parar. No es que la va a tirar, no, porque el sistema cárnico acá en nuestro país no cambió nada de la época de Rosas hasta ahora. Los saladeros, ¿se acuerdan ustedes? El saladero, el libro de- del autor que había escrito La cautiva también, eh, Echeverría. Esteban Echeverría. Echeverría, y gracias por el aporte, no me salía el nombre, que hemos leído seguramente todos nosotros en la escuela. Bueno, así como estaba el saladero de Rosas en esa época, que describe muy bien Echeverría, mucho no ha cambiado el sistema cárnico. La carne sigue siendo una media res que puede pesar 80, 90, 100, 120 kilos, depende del tipo de animal. Y ustedes lo ven en la carnicería cuando la bajan del camión al hombro del trabajador, que la carga y la transporta como pueda, hasta adentro, a engancharla en la roldana desde el tendón de Aquiles. Bueno, esa actividad es la única actividad en Argentina, de acuerdo a las leyes laborales, de la ergonomía y el trabajador y el peso y demás, o condiciones de insalubridad, es la única que nunca se pudo cambiar, nunca se pudo tocar. En el campo las bolsas antiguamente eran de 50 kilos del grano, después bajaron a 25, hoy en muchos casos embolsan a 20 kilos de peso, porque es un peso que es maniobrable para una persona medianamente normal, para el trabajador la puede hacer. El resto del soporte en la espalda, una persona con 40 años haciendo ese trabajo de joven, destruido entre el frío, el peso, las condiciones de maniobra. Bueno, pero eso en la década del 90 se intentó con el corte por lo sano que había propuesto en aquel momento Felipe Solá, que la carne se troce y se vuelva nylon para que no se contamine. Luego, no hace mucho tiempo, había también una disposición que obligaba a que los mataderos se trocen en porciones de 32 kilos como máximo. Nunca se pudo implementar. Y ayer no sé si vieron por la tele ese camión que Mendoza volcó con medias reses. No sé si lo han visto, que fue parte de la noticia. Vuelca el camión y ahí estaba toda la población de esa región, estaban todos ahí intentando tirarse sobre las medias reses, que eran medias reses completas. No eran cuartos ni mochos, eran medias reses completas. Y estaba una guardia policial que parecía un ejército de policías para que nadie se tire sobre la carne. Y después vi cuando el camión lo habían puesto de nuevo, pues había volcado el camión y se había caído toda la carne, todas las medias reses que estaban en la ganchera. Y después veía cómo levantaban las medias reses y las volvían a tirar arriba del camión. O sea, se las llevaron nuevamente para poder venderla. Ahora, uno imagina eso, el sistema, insisto, nunca se pudo cambiar. Evidentemente hay un montón de factores que han impedido que esto ocurra, aún a pesar de decisiones gubernamentales que están registradas como normas para cumplir. Entonces, ahí hay aspectos de la carne que siguen siendo así. Y llega el carnicero, compra la media res, la paga. Y después tiene que resolver qué hace con la carne que no vende. Cierto, nunca se pudo cambiar la forma de transporte de la carne. Ahí, como decías, Nilda, Que nunca se pudo cambiar el no, sistema de transporte de la carne. tal cual, tal cual, tal cual lo estás diciendo. Y, y uno lo ve con asombro porque en realidad el esfuerzo de los trabajadores es terrible y quedan destruidos, pero además porque eh, el manejo del sistema de compra-venta de carne no me animo a decir porcentaje, si bien hablamos de una economía cuando decimos economía fuera de lo formal o economía en negro, pero el carnicero compra y lo que compra lo tiene que resolver qué hace. Y si nos ponemos en lugar del carnicero, esa carne
en un embutido o en una milanesa, por ejemplo, vas a estar escondida dentro de algo que no lo vemos a simple vista. Y en eso, un poco la lavada de cara tiene que ver con la carne picada que se vende también, con el sulfito. El sulfito devuelve el color, le da otra coloración más aceptable al ojo humano de lo que conocemos como carne, pero es una sustancia que está prohibida. Los sulfitos, en definitiva, se denominan también alérgenos, que son sustancias que están prohibidas en el código para el uso indebido. Tiene que estar identificado en el rótulo cuando hay sulfitos. Sulfitos, primero porque el sulfito y el dióxido de azufre, que son sustancias químicas que funcionan como aditivos también. Además, están en el código alimentarios permitidos como sulfitos, como conservantes, por ejemplo, estabilizantes. Pero ¿qué ocurre? Las personas asmáticas o con problemas de bronquios, el sulfito hace que los bronquios se obturen y no pueden respirar. Y no sé si han visto en algunos vinos, sobre todo el vino puede contener sulfitos y lo anuncia el elaborador que contiene sulfitos. Porque si bien es un reductor, una sal reductora, ¿qué quiere decir reductor? Que reduce los microbios, los elimina, pero depende, ahí empiezan a jugar las concentraciones, la cantidad, la forma de dilución dentro de la sustancia, en fin, un montón de factores que entran más a jugar con la química que con la bromatología, pero que impactan y pueden impactar mal en la salud de los trabajadores, así que de los consumidores en este caso. Es un mundo apasionante, por lo menos para nosotros, porque y meternos en ese mundo es conocer un poquito más la realidad. A ver si puedo compartir esto que les quería mostrar de las pequeñas unidades productivas en la provincia de Buenos Aires. Ahí todos ven la presentación, el marco regulatorio en Argentina, en este caso el Código Alimentario. Sí, se ve, Jorge. Bien, en este Sí, se ve caso, todo. bueno, una descripción del código. El Código Alimentario es un conjunto de normas que allá por 1969 eh, se consolidó como Código Alimentario Argentino. El primer código que tuvimos aquí en Argentina salió en la segunda presidencia de Juan Domingo Perón en el año 53. Salió el primer código alimentario que tuvimos en Argentina, que era un reglamento bromatológico. Luego pasó el tiempo y allá por 1969 se juntaron un montón de normas, incluido ese reglamento bromatológico, y se definió esta ley 18.284 del año 69 que se reglamentó, se puso en vigencia plena en 1971. Fue tomado de normativas internacionales y es un instrumento legal que permite, como objetivo principal que tiene el código, es proteger la salud de los consumidores. Es una norma regulatoria que apunta a que los consumidores no tengan ningún problema de salud, que no se enferme nadie por un alimento que esté consumiendo en el territorio donde vive. Ese es el principio básico de por qué el código. Y también proteger a los consumidores sobre lo que aparece como información en el rótulo. Hablamos ya del etiquetado, el rotulado de los alimentos que nos competen directamente a nosotros, que es lo que podemos observar en un rótulo y en esa observación podemos ver información que nos permite decidir si lo consumimos o no. Y en esto también, a través del tiempo, se fueron incorporando distintas herramientas que a nivel internacional se tomaban como tales. Cuando hablamos de alimentos artesanales, el código, como es una norma internacional, se toman del Codex Alimentarius, que es una norma internacional, del cual surgen lo que llaman recomendaciones o directrices, que cada país después le da hacia su interior, como territorio federal, le da la internalización legal. Pero está muy basado en la industria, en la industria grande, en la industria vinculada al modelo de la seguridad alimentaria que está promovido por el sector industrial, principalmente. Industrial porque producen en gran escala, son corporaciones, como decíamos hoy, son empresas que no reconocen lo artesanal, principalmente. Es una actividad industrial. Y lo artesanal tiene otra connotación. Por eso el Código Alimentario solamente reconoce como artesanales estos cuatro alimentos que vemos acá: las pastas, los helados, la cerveza y los panificados. Sin embargo, hay un montón de alimentos que son artesanales también, pero que no están reconocidos por el código.
Cuando comentaba hoy este trabajo que hicimos durante el periodo entre 2004 y 2007, junto con el INTA, el INTI, el Ministerio de Salud y parte del Senado Provincial acá en Buenos Aires. En mi caso yo pertenecí al Ministerio de Asuntos Agrarios, desde ese lugar estaba haciendo esto. Hicimos un relevamiento y una recopilación de normas regulatorias sobre alimentos en Argentina, a nivel municipal, provincial, nacional e internacional. Esto en 2007 me tocó hacer toda esta recopilación normativa, que lo llevó muchísimo tiempo, y eso fue la base de la presentación del proyecto de ley en la Cámara de Senadores aquí en la provincia. No tuvo eco en aquel momento. Seguimos trabajando desde la Universidad de La Plata, donde yo formo parte de un voluntariado. Es un voluntariado que se integra en el Consejo Social que tiene la Universidad de La Plata. Bueno, de ese lugar sigo trabajando en cosas que son voluntarias, las hacemos los que estamos perteneciendo a un sector de la universidad del cual egresamos y seguimos vinculados porque estamos convencidos que de algún lugar hay que hacerlo. eh, y nos permite esto, hacer actividades concretas, hacer investigación aplicada, de la cual después la llevamos a los territorios. Y en este caso hicimos proyectos de ordenanzas del registro de pequeñas unidades productivas para la producción y la comercialización de alimentos en ferias municipales, junto con el INTI en aquel momento y el Ministerio de Asuntos Agrarios. En aquel momento en el INTI había, el que era presidente del INTI, era Enrique Martínez. Quizá alguno de ustedes lo haya escuchado nombrar, una persona muy interesante, una forma de pensar muy, muy, muy importante en el sentido de abrir un espacio como era el INTI, que es un centro de investigaciones a nivel nacional, con reconocimiento internacional, que básicamente realizaba asistencia técnica a empresas grandes. Cuando llegó Enrique Martínez al INTI, que me tocó trabajar en esa etapa junto con los técnicos que él autorizaba que trabajen en estos temas, por eso es importante el pensamiento del funcionario político que está a cargo del organismo técnico, porque él venía de la industria alimentaria, y permitió que esto ocurra. Entonces, con la gente de Mar del Plata, lanzamos este programa ya en marzo del 2011 y se empezaron a desarrollar ordenanzas en la región de la costa y en otros municipios también. Aquí una lista de ordenanzas que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, desde el 2011 en adelante. Acá en La Plata hicimos la ordenanza en 2015 para la feria propia que tenemos en La Plata, eh, y hasta el 2020 se siguieron haciendo ordenanzas en todos los municipios los que pudimos participar, y desde el Consejo Social de la Universidad de La Plata. Por eso volvemos a la insistencia, a la importancia de las universidades, no solamente como espacio de formación académica de futuros graduados, sino la investigación y en este caso la extensión. Hablamos de hacer extensión hacia el territorio donde está la universidad, que influye sobre el territorio donde habita el espacio de aprendizaje, pero también la producción, el alimento, el trabajo, el empleo y en este caso el autoempleo. Nos permitió dar miradas de inclusión, sobre todo de incluir a aquellos productores que estaban fuera del sistema legal. Y aplicamos, por supuesto, técnicamente toda la metodología que conocemos que hay que aplicar. Indicadores verificables de la investigación eran los listados que nos permitían recorrer cada pequeña unidad productiva, completar los datos de las condiciones en las cuales se encontraban. Esto lo hicimos, en el caso de La Plata, acompañados por la bromatología municipal de aquel momento. Hacíamos análisis de productos porque sacamos muestras para investigar, en el caso de acá mermeladas o productos deshidratados o semillas. Todo esto tomado del propio lugar de elaboración, en la casa de las personas que estaban dedicadas a esto, llevándolo a los laboratorios de la universidad, que permitía que los estudiantes hagan sus prácticas profesionalizantes. Y acá vemos estos espacios a los que recorríamos en aquel momento, eran donde hacían las elaboradoras que hacían venta en la feria. Ellas eran las que hacían en su casa los alimentos que luego vendían en las ferias municipales que tenemos acá en La Plata, caso puntual. En este caso, acá en la zona rural de La Plata, esta productora producía hierbas aromáticas, las cosechaba y luego las deshidrataba, las maceraba y las vendía envasadas en la feria. Todos productos agroecológicos, naturales, que permitían tener otra opción para el consumidor.
Y luego esa capacitación continua que yo les explicaba recién, la hacíamos, por ejemplo, para tratar de fortalecerles las capacidades y el conocimiento y los saberes que cada elaboradora de alimentos tenía en su conocimiento. Y en este caso eran, por ejemplo, uno de los alimentos que nosotros consideramos que podía tener alguna dificultad era los escabeches, las conservas vegetales que están envasadas. ¿Por qué? Porque el peligro que tenemos allí es la bacteria del botulismo. Entonces, la herramienta de control no es el inspector acá, la herramienta de control es medir el pH, medir el nivel de acidez que tiene una sustancia para poder definir que cuando tiene un pH menor a 4,5, que es la medición que se hace con una cinta de pH con la cual se toma, que es la foto que está acá abajo a la derecha, una vez que se terminaba de cocinar la olla y se hacían las berenjenas, en este caso, se envasaban y luego del envasado se tomaba la medición del pH y si daba con ese parámetro de 4,5 o menos, era un alimento seguro. Cuando veíamos que estaba por encima de 4,5, acidificábamos con vinagre. Eso es una práctica. La herramienta para el control no era el inspector, sino que era esta cintita de pH que ven acá ustedes, o eventualmente un pHímetro, que es un aparato específicamente determinado para poder medir alcalinidad o acidez. Estas cintitas de pH que ven ustedes acá, con el tamaño de la mano acá abajo, ven que hay una tabla de colores. Bueno, los colores van del ácido al alcalino, de un extremo al otro, del 0 al 14. Esa medición de colorimetría nos permitía detectar en qué nivel de acidez estaba la sustancia que queríamos garantizar seguridad alimentaria para el consumidor. La seguridad es que por debajo de 4,5, que es el nivel de acidez, no aparece ninguna toxina botulínica. Eso es un dato científico y de esto hablamos cuando hablamos de capacitación, de aportar herramientas con base científica y conocimiento para que no ocurra ningún episodio que afecte la salud de nadie. A ver, Vivian, levantaste la mano, querías compartir Sí, sí, alguna sí, opinión. gracias. Quería saber dónde se toma ese control, si es antes de cerrar los frascos o después de cerrar los frascos se vuelven a abrir y se toma, ¿cómo sería? No, sería antes de cerrar el frasco. Mm. Eh, Todo esto previamente hay, como ven acá algunas de las fotos, estamos en el laboratorio acá en la Facultad de Exactas de La Plata, eh, todo con la cofia, cortando, haciendo las berenjenas, sometida a distintos procesos como la higiene para eliminar las bacterias que están por fuera de la berenjena. Luego, en algunos casos se pela la berenjena para minimizar todavía la posibilidad de que haya alguna bacteria porque viene de la tierra. Luego, en algunos casos lo someten a estar en contacto con la sal para que libere alguna sustancia de color o amarga y además la sal reduce la cantidad de microbios que puede tener la berenjena y luego se somete a cocción en esta olla, donde ven ustedes acá, en donde la cocción es un método físico a través del calor, el calor mata las bacterias y se complementa también con el agregado de vinagre, el agua con vinagre, con lo cual el método físico que es el calor se acompaña con otro método químico que es el vinagre, ácido acético. Entonces, la berenjena primero se lava, con agua se quitan las bacterias que tienen en la superficie, se pueden pelar, lo cual uno disminuye mayormente la cantidad de bacterias, se pone en sal, sigue matando bacterias, se somete a cocción en fuego, sigue matando bacterias por efecto del agente físico que es el calor, y si le agregamos vinagre al agua también, seguimos matando bacterias con agentes químicos. Una vez que sacamos la berenjena que ya está lista para cocinar, para envasar, el frasco previamente también podemos esterilizarlo, ya tanto sea en seco o líquido, dentro de una olla con agua y un repasador en la base del agua de la olla para someterlo entre 20 y 30 minutos a hervor, con lo cual esterilizamos el envase y luego envasamos el producto final y ahí le hacemos una cobertura. Cuando envasamos el producto y al hacer la cobertura, ese, ese efecto de la cobertura, generalmente con aceite, hace que al haber aceite no hay agua y al no haber agua no hay oxígeno. Y esta bacteria, el botulismo, justamente puede actuar cuando hay un ambiente sin oxígeno.
Ese, ese parámetro tecnológico no lo podemos modificar. ¿Por qué? Porque cubrimos con aceite como cobertura a toda la producción. Pero nos queda la variable del control de la acidez en la sustancia. Entonces, tengo que ser seguro en la medición de la acidez, por eso no alcanza con el ojo humano, ni con el conocimiento, ni con la experiencia. Porque decimos, tenemos herramientas y a muy bajo costo. Esta tabla, esta cintita de pH que ustedes ven acá, que son de un material como si fuera un cartón muy duro, como si fuera una cinta también de medir embarazo, como Levatest, para poner un ejemplo. Es colorimétrica la reacción. ¿Qué significa? Que al estar en contacto con una sustancia cambia de color de acuerdo a la intensidad de la acidez o la alcalinidad que tenga o la neutralidad. Es una herramienta que estas cajas traen 100 cintitas para medir pH. Nosotros lo que hacíamos como acá en Argentina hacemos todo, lo cortábamos al medio la cinta porque nos duplicamos las determinaciones. Cada control de poner la punta de la cintita en la sustancia ya es una determinación, le decimos. Y después ya no sirve más, se descarta. Entonces, se pueden cortar y uno duplica la cantidad de determinaciones que teníamos. Y esto lo hacíamos de forma muy sencilla, sin recursos, porque en definitiva no había, esto es un voluntariado, no es un trabajo del cual uno percibe un honorario, ni un salario, ni mucho menos un sueldo. Es simplemente un voluntariado, del cual formamos parte un montón de personas de distintas facultades de acá de La Plata, que nos ponemos en común con esto. Compramos la berenjena, compramos la cinta, las personas traen los frasquitos y se llevan la conserva terminada. Así de simple, con la seguridad de que ese producto elaborado en su casa no va a causar un daño en la salud. El parámetro a controlar, el valor sustancial de esta actividad no es el inspector. Nosotros queremos demostrar eso con esta capacitación, no es el inspector, porque el inspector es una persona como nosotros que puede observar con la vista, y ahí hasta ahí termina la capacidad de control. Pero estos mecanismos de control tecnológicos con base científica requieren instrumentos que no siempre uno los tiene disponibles. Y estos talleres permitían que la gente conozca cómo controlar, cómo no salir en la etapa del diario que haya provocado un problema en la salud de una persona por hacer algo con mucha pasión, con mucha sabiduría, pero que tenemos que medir estas cuestiones que son muy básicas. No son complejas, pero hay que ponerlas en práctica. Así que esos talleres nos permitían fortalecer esa actividad. En ese rubro que era quizá el de mayor riesgo en términos de impacto en la salud. Después, los panificados podrían llegar a desarrollar algún hongo, un moho en superficie, que no es un tema que impacte negativamente. En cambio, en botulismo con la toxina en el cuerpo no podemos morir. Nosotros pusimos en prioridad la capacitación porque no queríamos tener ningún problema en algo que estábamos fomentando o promoviendo que se haga de forma legal, pero además técnicamente bien. Seguimos avanzando, el 2011, fíjense que está casi cuenta una historia, ¿no? En 2017, en Mar del Plata nos volvimos a reunir un montón de personas que estábamos vinculados con esto, productores, hicimos una feria de pupa con los productos y todos fuimos dando alguna explicación de cómo podíamos avanzar y firmamos un documento que está acá puesto en esta imagen, donde todos nos comprometíamos a eh, instar ante los lugares que teníamos al alcance, ante las autoridades pertinentes para que esta propuesta de ley que habíamos escrito, el proyecto de ley, salga a la luz. Pero no salió. Nosotros igualmente seguimos insistiendo, persistiendo y avanzando en esta convicción que teníamos que era algo factible, hasta que, para el que insiste y persiste, a veces logra algún resultado, y en 2020, el 3 de diciembre del 2020, salió la resolución 150 que crea el registro provincial de pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales dentro del Ministerio de Desarrollo Agrario, que es donde yo trabajé hasta el año pasado. Eso generó ya un marco regulatorio provincial, por supuesto, porque rige para toda la provincia. Y estas pequeñas unidades se dedican a elaborar básicamente alimentos artesanales en cocinas individuales o colectivas o comunitarias también, alimentos que se denominan de bajo riesgo sanitario y en pequeña escala de producción. Cuando hablamos de alimentos artesanales, nosotros encontramos esta definición que nos pareció adecuada y la definimos como alimento artesanal aquel que es elaborado por el propio productor en estas unidades productivas con intervención activa en los procesos de elaboración de técnicas manuales
y la utilización también de materias primas procedentes preferentemente de la provincia de Buenos Aires. Esas técnicas manuales van acompañadas de tecnología o herramientas que tecnológicamente mejoren y faciliten los desarrollos de los procesos productivos. Eso también va de la mano, pero en pequeña escala. Y un alimento de bajo riesgo, cuando decimos qué alimentos incluyen las pequeñas unidades productivas, alimentos de bajo riesgo sanitario. Son aquellos que tienen menos posibilidades de sufrir alteraciones, siempre y cuando se manipulen correctamente, pero resultan menos susceptibles a la contaminación de bacterias denominadas patógenas o que causan enfermedad. ¿Cuáles son esos alimentos? No están definidos por rubro o categoría, se definen por criterio. El criterio es que son alimentos que tienen bajo contenido acuoso, alimentos que no tienen disponibilidad de agua para que haya bacterias, ese es el fundamento científico. Donde haya agua hay bacterias. Cuanto menos cantidad de agua hay, menos bacterias va a haber. Eso por un lado. Segundo, que sean ácidos. La acidez inactiva las bacterias, patógenas siempre. Hablamos de bacterias que causan daño a la salud. Entonces, en la medida que sean ácidos, vamos a estar seguros de que ese alimento no va a enfermar a nadie. Y por último, los que son alimentos conservados en azúcar o en sal, que son dos conservantes naturales, históricos de la humanidad, que no tienen desarrollo microbiano. ¿Por qué? Porque la saturación de sal o la saturación de azúcar impiden que haya disponibilidad de agua. No hay agua libre para que la bacteria pueda vivir libremente ahí. Entonces, esos tres criterios definen un alimento de bajo riesgo y de ahí en más después surgen, ahora vamos a ver la lista, es enorme la lista, del cual se descartan esos alimentos que haya que, por criterio también, conservarlo en cadena de frío cuando se elaboran. Básicamente son aquellos que tampoco necesitan tener cadena de frío para ser comercializados. Son alimentos de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque no van a sufrir alteraciones estando almacenados en un ambiente natural. Nosotros buscamos la herramienta técnica y con definición científica de cómo debían ser los alimentos, con un criterio. No definimos alimento por alimento porque es una tarea titánica que no tiene sentido. Preferimos encuadrarlos dentro de un criterio. Y el objetivo de este registro básicamente consistió en habilitar las cocinas domiciliarias, tomando como base el artículo 152 del Código Alimentario que hablaba de esas viandas que se podían elaborar en el domicilio y que se podían vender. Por supuesto, también jerarquizar todos aquellos emprendimientos que ya existen y existían previos a la norma, que haya un espacio que se comercialicen estos alimentos como el marco de las ferias o los mercados donde se puedan vender, que se puedan capacitar y educar en términos de conocimiento con base científica a los productores de alimentos para que sean ellos los que se encarguen de resolver, más allá de que el Estado ejerza mecanismo de control, no quedar librado que yo hago cualquier cosa, lo puedo al mercado después que el Estado se encargue de controlarme. No es la postura de este criterio. El criterio es que cada elaborador de alimentos garantice o tenga la seguridad de que lo está haciendo, lo vaya resolviendo paso a paso antes de que el producto salga a la venta. Y una vez que está envasado, listo para consumir, él como productor está tranquilo, el Estado también disminuye los alertas y los problemas que tienen que ver con alimentos que se venden en malas condiciones. También este objetivo de registro está basado en generación de empleo y autoempleo formal con inclusión en el marco legal para las personas que estaban elaborando, porque no nos olvidemos que personas trabajadoras, aún trabajando, estaban fuera de la ley. Y de la forma que lo hacían, lo que faltaba era normatizar la actividad. Y también nuestro objetivo fue fortalecer el consumo local de alimentos producidos en la provincia de Buenos Aires. Y el control se ejerce, insisto, no con una inspección solamente, con otros mecanismos. El registro es un mecanismo de control. Si alguien está dentro de un registro, está sometido a que el Estado lo controle de distintas maneras. Entonces, el registro es un primer ejercicio del control del Estado, saber quién es, luego saber dónde está, saber qué hace, con qué lo hace, cómo lo hace y para quién lo hace. Si nos respondemos todas esas preguntas, armamos un registro en este tema del control de alimentos. Eso es lo que hizo en este estado, el Estado provincial a través de lo que nosotros habíamos trabajado durante 20 años. Ese acumulado de trabajo durante 20 años, investigando, buscando información, vinculándonos con un montón de personas, se pudo plasmar y se pudo concretar en 2020 porque hubo todo un trabajo previo de un diagnóstico además. No era una locura decir, bueno, vamos a habilitar esto, total, que sea Pato Gallareta, como dicen algunos, no en el campo, no era así.
era un recorrido de 20 años de trabajo sobre ciudades, sobre pueblos, sobre parajes, sobre localidades donde había venta de alimentos elaborados en el domicilio, en ferias, en mercados, en comercios, en el mismo domicilio. Y lo que hicimos fue simplemente recoger toda esa información que estaba disponible y nos llevó 20 años en nuestra vida laboral, pero se creó este registro que permite hoy tener formalizados a un montón de productores que estaban fuera del sistema. Esta resolución crea el registro y aparece acá un código QR que ahora vamos a ver, que es una novedad en términos de cómo verificar nosotros como consumidores si ese producto que está puesto en la góndola para ser consumido existe, es real o está falsificado. ¿Por qué? Porque el código QR es un holograma que tiene encriptada una información que nos lleva a la base de datos de la provincia donde están registradas todas las pequeñas unidades productivas habilitadas, en donde sabemos quién es el que lo elabora, dónde está elaborándolo, qué productos está autorizado a elaborar y qué vigencia tiene su certificado. Con esos cuatro datos, cualquier inspector de dermatología, si ve que no coincide el rótulo con lo que dice la base de datos, está con toda la autoridad para poder sacar el producto de circulación en ese momento. Y los consumidores podemos colocar el código QR y reconocer también que lo que estamos comprando responde a un productor que está habilitado, que vive en tal lugar o que tiene productos autorizados. Eso fue la respuesta que encontramos y para eso no necesitamos ni pedir un préstamo al Fondo Monetario, en el Banco Internacional de Desarrollo, ni a nadie. Lo hicimos con el personal de informática del Ministerio de Desarrollo Agrario, que son empleados públicos y somos todos empleados públicos en ese momento, y pensando cómo mejoramos lo que estábamos tratando de mejorar. Con herramientas simples, no hubo que invertir eh, millones de dólares y mucho menos millones de pesos. No hubo que hacer nada en cuanto a inversión para que esto se concrete. Simplemente trabajo, tiempo y acumulación de información que nos permitió sistematizar en una resolución provincial que tiene fuerza de ley. ¿Por qué? Porque el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia es la autoridad de aplicación del Código Alimentario en la provincia de Buenos Aires. Esa figura jurídica a él le otorga potestad para poder legislar en la provincia respecto al Código Alimentario. Para esto, por supuesto, deberán cumplir todas las condiciones higiénico-sanitarias y de buenas prácticas de manufactura para aquellos que se quieran habilitar, tanto sea de forma individual o comunitaria, la pequeña unidad productiva. El trámite es gratuito por completo, absolutamente gratis todo el trámite, y lo que permite es comercializar el producto en toda la provincia de Buenos Aires. Acá hay una serie de productos que están detallados para ser más genérico: conservas dulces, conservas saladas, panificados, chocolate, alfajores, bebidas fermentadas, bebidas destiladas, bebidas en base a la uva, al vino, vino casero, vino artesanal, panificados, dijimos, granos, fraccionamiento de frutas y verduras, deshidratadas. También en cuanto a alimentos de origen animal están la miel que se puede fraccionar, por un lado, y el dulce de leche, los quesos de pasta semidura y los quesos de pasta dura. Estos dos últimos son los que tienen más de 60 días de maduración. Es decir, que el queso está madurado, asentado, y cuando tiene más de 60 días de maduración, significa que ya el nivel de humedad disminuyó tanto que no hay bacterias patógenas que puedan estar comprometiendo la inocuidad del alimento. Eh, Todo esto requiere, por supuesto, una serie de documentación que hay que presentar, aspectos legales, tributarios, tiene que estar inscrito, obviamente, en los organismos tributarios, acreditar la ocupación del inmueble. Todo esto finaliza, después de presentar la documentación, con una auditoría estatal, que significa, ahí sí, una visita de la persona que pertenezca al ministerio, de acuerdo al lugar de la provincia, para poder verificar las condiciones higiénicas de la cocina, las condiciones edilicias, las buenas prácticas de manufactura, la calidad del agua, para después avanzar en el trámite de habilitación. Y acá vemos algunos productos ahora, vamos a ver en detalle. Tienen que presentar un croquis del lugar donde están produciendo, de esta manera, que puede ser escaneado dentro de la computadora o hecho así, de esta manera, en una hoja cuadriculada. Tienen que describir el lugar donde están haciendo los productos, distintos tipos de croquis que se les pide. Y luego vemos lo que son las pequeñas unidades productivas alimentarias aquí en la provincia de Buenos Aires, algunas de ellas, por supuesto, donde han tenido que ir adecuando aspectos que no tenían, pero los fueron adaptando
para la necesidad puntual. Salsas del San Antonio Areco, aquí en Alvarado, que es Miramar, donde esta persona tiene, por ejemplo, herramientas para el control de temperatura, hace mermeladas, con lo cual tiene una medición de grados Brix, el refractómetro para medir los grados Brix de las mermeladas, tiene un pHímetro. Aquí hacen destilación de gin acá abajo. Esto que ven ahí es un alambique donde se elabora el gin destilado. Es un destilado de alcohol agrícola de uso alimentario, al cual después se le agregan los famosos botánicos que le dan el sabor característico. Bueno, todo esto que ven acá se elaboran en ámbitos domésticos o domiciliarios, individuales. Y luego están las pupas comunitarias, que son aquellos espacios comunes, básicamente son instituciones privadas o públicas que cumplen algún rol en el lugar que están ubicadas. Por ejemplo, el de la izquierda, acá que ven ustedes, el logo de la provincia, esta es una pequeña unidad productiva comunitaria que tenemos aquí en la ciudad de La Plata, una chácara experimental de la localidad de Gorina, donde se elaboran productos destinados a las conservas de tomate, principalmente conservas vegetales, porque es una zona de huertas, de quinta, que aprovechan toda la producción local para poder convertirla en un producto final. Este que estamos acá viendo el cartel, Sala Comunitaria de Elaboración de Productos con Agregado Valor de Agricultura Familiar, es una pequeña unidad productiva comunitaria habilitada y es la única hasta ahora en una universidad nacional que es la de La Plata. Esto es en la Facultad de Ciencias Veterinarias acá en La Plata, en donde se dispuso un espacio que es este que está aquí, que ustedes ven acá a la derecha donde estoy con el cursor, arriba y acá abajo con la paila para hacer mermeladas y arriba para poder elaborar y lavar los productos. Es la Universidad Nacional que tiene una sala comunitaria donde las productoras del corredor frutícola de La Plata pueden ir ahí a elaborar sus alimentos y llevarse el producto terminado porque no tienen quizá espacio en su casa, no tienen comodidad adecuada, pero pueden utilizar una sala comunitaria como es la que estamos mencionando. Aquí a la izquierda vemos una escuela agropecuaria que tiene en forma de isla, tiene la cocina en el medio con la campana. Bueno, hay muchísimas escuelas agropecuarias que están habilitadas como cocinas comunitarias. Hay centros de formación profesional que son cocinas comunitarias, hay centros de formación laboral que son cocinas comunitarias. Y este espacio que ven acá abajo en el medio fue el día que me tocó hacer la auditoría en la cárcel de Batán, la cárcel de máxima seguridad en la localidad de Batán, que es partido de General Pueyrredón. Los internos de allí de unidad penitenciaria tienen un espacio que eh, dimos el curso de manipulación allí, hicimos la auditoría, verificamos las condiciones y elaboran panificados, básicamente panificados con una amasadora, una sobadora y hacen panificados que como cooperativa, es una cooperativa agrícola, que dentro del penal tienen una huerta agroecológica, tienen gallinas también, tienen colmenas, un espacio de trabajo para reinsertar luego a los internos cuando salgan de allí a la vida de la sociedad. Y en este lugar, puntualmente, esto que estoy comentando con ustedes ahora es lo que voy a estar dando en ese espacio de una diplomatura de extensión que certifica la Universidad de Mar del Plata, en el espacio de Liberté, que es la cooperativa que estoy mencionando. Este viernes me toca dar una charla a personas que están recluidas en un servicio penitenciario, no solo en Argentina, sino hay personas de 15 países distintos que participan de estas diplomaturas de extensión, como se le llama, que certifica la Universidad Nacional de Mar del Plata, del cual también formo parte como docente voluntario. Espacios que permitieron que muchas personas que están hoy en estas condiciones puedan en el día de mañana reinsertarse con un oficio, con un conocimiento de algo. Y acá vemos distintos productos, como ven ustedes, eh, una presentación impecable, hay vinos, hay quesos de cabra, en este caso hay ketchup, salsas que acompañan, hierbas deshidratadas, distintos blends de té que se hacen ahora, mucho, se consume bastante, mermeladas, alfajores, y acá vemos también chocolates, cerveza artesanal, licores, otros alfajores de Florencio Varela, los licores de acá de Ituzaingó, de Edad Media. Mucho gusto, que es también la elaboración que hace el ministerio allí en La Gorina.
aquí, bueno, sabores regionales es un estudiante de la Universidad de Durham que a su vez es un pupero, un elaborador de pupa, berenjenas al escabeche, más alfajores. Como vemos, todos productos elaborados en el ámbito doméstico, domiciliario, que permite, en el caso del vino, vino artesanal, vino casero, panificado, como decía, más conservas dulces, presentaciones que son en muchos casos completas, como esta que vemos acá, muy completa. Este es el código QR que yo les mencionaba, de cómo obtener, en este caso, la, la identificación del productor. Y de esto se trata. Alcauciles de acá de La Plata, que son alcauciles en escabeche, en aceite, en vinagre, salsas, las salsas como aderezos, los tomates, las salsas ahumadas, las variedades que tienen, bebidas destiladas, como en este caso el whisky también. Son bebidas que se obtienen por destilación y que están autorizadas en este sentido, pues son alimentos de bajo riesgo. Distintos tipos de mermeladas, como vemos acá. Y acá aparece el tema de cómo se registra en un rótulo una pequeña unidad productiva. Y lo mostramos acá con este ejemplo porque es muy gráfico. Ustedes ven acá que en el caso de Don Lucio Rodríguez, que es de Miramar, él hace encurtidos de berenjena. Tiene un código QR, que ese código QR identifica a Don Lucio en la base de datos de la provincia. Con lo cual, que no sé si se podrá escanear acá, yo no sé si es una imagen esto, si hay posibilidad de que lo podamos ver. A veces cuando uno va traspasando imágenes pues se pierde la visual, pero eh, a veces lo que debería ser en el producto, ahora vamos a hacer la prueba con otro, porque es una imagen y me parece que no me permite visualizarla. Pero ¿a qué punto con esto? Mostrarles cómo está identificado con un código QR una forma rápida de poder detectar por parte del consumidor o del inspector, en el caso de bromatología, si está registrada y está habilitada y corresponde a estos números que dice tener. Y acá está el número de la pupa, número de pequeña unidad productiva comienza con 02. 02 es un prefijo numérico que a nivel país corresponde a la provincia de Buenos Aires. Todo alimento que tenga un registro nacional de establecimiento, un RNE, que a veces, si ustedes observan con detalle los rótulos, van a encontrarlo, y dice 02, es un alimento producido en la provincia de Buenos Aires. 01, por ejemplo, es Capital Federal, 04 es Córdoba, y así cada provincia tiene un código único. Tiene un código de provincia de Buenos Aires que es una pequeña unidad productiva de esta provincia. El segundo número, 033, corresponde al código catastral del municipio donde está ubicado el productor de esa pupa. En este caso, 033, que corresponde a General Alvarado, que la localidad de Miramar queda en el municipio de General Alvarado. Y el último número, 000001, es el número de orden que le toca a ese productor en General Alvarado. Y acá aparece el número de registro, como ven acá está señalado, que él tiene que colocar. Después toda la información, la definición del producto, el contenido neto, contenido escorrido, elaborado por quien lo elabora, el registro él tiene municipal también y tiene provincial, los ingredientes que tiene ese alimento, berenjena, sal, ajo, ají molido, vinagre, aceite y girasol, la fecha de elaboración, consumir antes de, la información nutricional, es decir, qué contiene en cuanto a valor energético, proteínas, grasas y demás, y luego conservar en lugar fresco y seco, y una vez abierto, conservar en la heladera. Son informaciones que tienen que ver con el uso de ese alimento una vez que uno lo abre. Esta es la pupa individual. ¿Qué significa este número? Cualquier eventualidad que surja de una persona que consuma este producto y tenga algún problema, ya se sabe quién es el que lo produce, dónde está ubicado, es la garantía de trazabilidad, como decimos acá, de un producto que está circulando, pero que rápidamente se puede identificar de dónde provino. De esto trata el registro de cualquier actividad económica, en este caso de alimentos. Y la pupa comunitaria es un rótulo similar al otro, 02, que acá corresponde a la provincia de Buenos Aires, decíamos, 055, que es acá la ciudad de La Plata. Esta es la Facultad de Ciencia Veterinaria que yo les comentaba hoy. Y el número 9, que es el número de orden que le tocó cuando hicieron el trámite. El código QR
Y el número 9 es para los que se declararon productores de esa unidad productiva que es la facultad. ¿Qué ocurre ahí en ese espacio comunitario? Supongamos, mañana yo digo, quiero elaborar una conserva salada y en mi casa no tengo lugar, hablo con la gente de la facultad veterinaria y le digo, yo quiero elaborar acá, en los momentos que yo pueda, elaborar mi conserva vegetal. Hago un acuerdo con la facultad y me van a decir, bueno, ven, tenemos disponible, supongamos, miércoles a la mañana. Y hacemos un acuerdo, yo puedo pagar un valor por el uso de las instalaciones y ellos me ayudan a la habilitación de mi número, porque en definitiva yo estoy en un lugar que ya está habilitado. Entonces, las facultades veterinarias ante la provincia de Buenos Aires tienen que enviar mi carnet de manipulación para que esté identificado que soy un manipulador que va a estar elaborando en ese establecimiento. Entonces, la provincia me entrega a mí un código QR específico que va a tener la información de la pupa comunitaria que es la facultad veterinaria, pero voy a aparecer yo como responsable de ese producto. ¿Qué significa esto? Si mi producto causa un problema de salud en una persona, no va a ser la facultad la responsable, que es el lugar donde yo lo voy a ser yo el responsable, que puede tener un código QR específico. Y acá va a aparecer en este registro que vemos acá arriba, 02055-009, barra 1. Supongamos que yo fuera el primero que accedo desde afuera de la facultad. Barra 1 y así sucesivamente pueden ser más, 2, barra 3, barra 4 y a mí me va a tocar la responsabilidad de que mi nombre va a estar figurando acá en este código QR para quien quiera controlar y determinar si hubo algún problema. Y acá está el certificado que se les otorga una vez que cumplimentan el trámite. El certificado dura un año de vigencia y al año hay que renovarlo. Y en ese año tienen que hacer por lo menos 8 capacitaciones mínimas de 3 horas cada una. Eso es lo que establece, en este caso, la normativa. Por eso hay una constante comunicación con ellos porque están obligados a hacerlo. En este caso, no sé si ustedes tienen un teléfono ahí para escanear el código QR que está grande acá. Si alguno tiene el teléfono y lo quiere escanear con la cámara de fotos de su teléfono, ese código QR va a encontrar algo que yo estoy viendo acá, que es los datos de este elaborador. Inclusive, esta imagen del envase que yo tomé para el código QR es un envase, una imagen vieja del año 2023 que se le vencía, acá dice fecha de vencimiento 16/1/24. Si alguno lo ha hecho y lo ve, se va a dar cuenta de- del elaborador. Es la forma que se encontró fácil, rápida y ágil para poder identificar a un elaborador. Y en este caso, el caso anterior es elaborador de cerveza artesanal y para los elaboradores de bebidas alcohólicas, en la provincia de Buenos Aires existe otro registro preexistente antes que el registro de pupas, a través del cual tiene que gestionar un trámite que se llama licencia provincial para la comercialización de bebidas alcohólicas. Se llama REBA, le llaman habitualmente REBA, Registro de Expendedores de Bebidas Alcohólicas, se hace ante el Ministerio de Seguridad de la provincia. Entonces, las personas que producen alcohol, bebidas alcohólicas, tienen que estar con este registro que surge una vez que te habilitan como pequeña unidad productiva. Ahí hay una mano levantada, Costa, ¿querías comentar Sí, algo? buenas tardes, soy yo, Gabriela Delgado. Mira, Gabriela. Eh, No. ¿Qué tal? Eh, Mi pregunta era, bueno, yo acá estoy viendo, porque leí el QR, leí Sí, todos los datos. La pregunta mía es, ¿qué pasa una vez que está vencido y no hace la actualización y sigue produciendo alimentos? bueno, ahí en ese sentido, la que lleva el registro es la provincia. Y en el caso de los municipios con los cuales se interactúa de manera armoniosa, digamos que hay un vínculo, que se puede trabajar bien, ese productor en principio se intima para que regularice porque tiene que acreditar renovación anual y lo acredita habiendo hecho las capacitaciones correspondientes. Si no, se le quita, se le baja el registro y queda sin habilitación, con lo cual no puede comercializar. Lo que hace la provincia es notifica a esta red de municipios de bromatología para que sepan que hay un elaborador está habilitado que no renovó la habilitación, con lo cual cuando circule el producto y estén controlando en cada lugar de la provincia de Buenos Aires,
bueno, toma la decisión que corresponde, en este caso, retirar el producto del mercado. Hablamos de intervención del Estado, de comiso del producto, porque no está en condiciones legales de poder circular. Se articula con otros actores del sistema de control, que en este caso son los 135 municipios que conforman la provincia. Se le quita el registro, básicamente se le da de baja y se notifica Gracias. Y que a las decomisa autoridades. todos los productos que tengan fuera de ese periodo Sí, de sí, después sí, del vencimiento. sí, sí, Perfecto. sí, tal cual, porque es lo que está, el Código Alimentario lo establece para cualquier actividad, ¿no? No solamente nosotros lo aplicamos, esto es Código Alimentario. La equivalencia en igualar hacia arriba, equivalamos hacia arriba en todo sentido, equiparamos hacia arriba y siempre dijimos lo mismo. Para, para estar en regla tienen que cumplir con el código. Ese es el precepto que está basado en esta normativa. Cumplir con el código significa cumplir con esto, con esto, con esto, con esto. Si no cumple con esto, no puede comercializar. Para esto, ¿qué ha hecho la provincia? Ahora lo vamos a ver, pero a modo de acompañar algunas cuestiones que son limitantes. Una primera limitante se eliminó de entrada cuando se dispuso que sea gratuito el trámite. O sea, nadie podría decir que le cuesta hacer un trámite porque el Estado no le cobra nada. No solo que no le cobra, sino que lo orienta, lo asiste de mesas de ayuda. Y en este caso, en el momento que yo estuve trabajando con este tema, hasta el año pasado que me jubilé, abrimos lo que se llama habitualmente el juego a las universidades para que todas las universidades acompañen a estas capacitaciones para que no solamente se hagan de la provincia, sino que haya más opciones. Y de hecho, lo hago porque yo estoy en la universidad también y estoy vinculado con este tema. Y la provincia, por ejemplo, da los cursos durante horario normal de trabajo en la provincia, que es, supongamos, de 8 a 15 para poner un horario normal de trabajo en la administración pública. Entonces, el acuerdo que hicimos con el ministerio fue, nosotros, ya que ustedes lo dan a la mañana, tenemos que ofrecer otra alternativa para los que hacen el curso, que no pueden hacerlo a la mañana, que lo hagan a la tarde. Entonces, los cursos que yo doy los hago de 4 a 7 de la tarde. Entonces, son acuerdos que se hacen de forma institucional entre un organismo y otro, la universidad y la provincia, para que haya una oferta de capacitación a la cual todos puedan concurrir y no quede nadie que diga, yo no pude porque los cursos eran solo a la mañana y yo a la mañana trabajo. O sea, se trató de poder resolver estas cuestiones que iban a venir, por lógica razón, con algún planteo. De esto trata un poco, no solamente la creación de registros, sino abordar la realidad de acuerdo a la modalidad de trabajo que cada uno tiene, pero tratando, en este caso, de que toda esta formalización respete las normas que están escritas, porque de eso se basa el Estado, tiene que hacer cumplir lo que está escrito en ese sentido, y, y los productores lo asumen y lo tienen que asumir. Y aquellos que han dejado de pertenecer y en algunos casos como toda actividad que va creciendo, está creciendo cada día, cada semana, son los jueves tenemos cada vez más personas nuevas que están sumándose al sistema. Y a todas les decimos lo mismo, es una responsabilidad del Estado crear condiciones de trabajo. Ahora, esas condiciones tienen un marco para desenvolverse, no puede hacer cualquiera cualquier cosa cuando tenga ganas, tiene que hacerlo en el marco de lo que está definido. Por eso este acompañamiento con la capacitación continua orienta, responde, ayuda a que alguien no se vea perdido frente a un trámite frente al Estado. Y pensemos en esto, yo desde el punto de vista de mucho sentido común, lo digo, frente a cualquier trámite que uno tiene que hacer frente al Estado, siempre ya decimos, nos cuesta porque nos vamos a encontrar con una barrera del no, una barrera del no puedo, no se puede, hoy está todo sistematizado. Bueno, creamos y diseñamos una plataforma muy amigable para que ellos puedan ingresar y se inscriben y completen la información. Es todo a distancia, es decir, nadie tiene que venir a la Ciudad de La Plata para presentar un papel como era antes. Tenemos pupa desde Carmen de Patagones a San Nicolás, de Saliqueló a La Plata, de todos los puntos cardinales de la provincia. Y las personas no se mueven de su casa, hacen los trámites a distancia. Pero hay línea directa permanente. Esa línea directa, en mi caso, en lo personal, más allá de estar jubilado, estoy, diría, trabajando más que antes, porque todos los días, a cada rato, mensajes, porque es un recorrido de mucho tiempo con muchísimas personas. Y la respuesta de cualquier persona que busca resolver un problema de trámite es que la respuesta es inmediata. Y conociendo el paño del ámbito público, a veces las respuestas no siempre son inmediatas para la demanda o la urgencia que tiene cada uno en tener una respuesta. Y en mi caso, oficio de rueda de auxilio, si se me permite la expresión, porque conozco el tema, porque además me gusta lo que hago,
no lo hago por obligación, sino lo hago por convicción. Y esto acompaña mucho que la gente confíe en que haya algo que va a ir por ese camino. Si generamos un consultorio gratuito para el tema impositivo, que es uno de los grandes problemas que tiene cuando las distintas variaciones que tiene cada persona. Jugar a plantear esto que, por ejemplo, es el hecho de las distintas opciones que hay para poder acceder. Tienen que tener ingreso monotributista a través de ARCA, en este caso antes era AFIP, y abonar el monotributo y abonar ingresos brutos en la provincia. Son dos trámites en los cuales tiene que estar inscrito cualquier elaborador de pequeña productiva. No es que no paga nada, cuando muchos dicen, no, pero no pagan nada, no, pagan porque tributan a la provincia por un lado y a la nación por otro. Eh, la dificultad respecto a cómo meterse en AFIP en aquel momento y en ARCA ahora era, ¿y dónde me meto? ¿Qué hago? Si hay distintas situaciones, personas jubiladas, personas que están en relación de dependencia, personas que tienen alguna situación particular, eh, pensión por invalidez, pensión por fallecimiento, alguna situación particular que a lo mejor el temor de meterse en un sistema tributario diga no sabe y pierde lo que tiene por quedar, por hacer una actividad de esta. Entonces, existe y se creó oportunamente en 2020 un consultorio gratuito para todo este tipo de cuestiones con especialistas que son tributaristas para poder orientar y despejar las dudas que cada uno tenga respecto a este tema, que es muy complejo, y esto sí es mucho más complejo que una cuestión de elaboración de alimentos, es la cuestión tributaria, cómo uno se presenta frente al Estado para poder tener una vida en paz, no estar preocupado por lo que va a pasar en función de haberse declarado frente al Estado como un actor económico, ¿no? de esta sociedad. Así que eso lo pensamos de todo punto de vista, no solamente registrarse. No alcanza con decir, che, te tenés que registrar porque está fuera de la ley. Y esa frase ya no existe, no tiene connotación ni validación por parte de nadie porque si no, no acompaña otras herramientas que ayuden a que la persona reconozca, acepte y entienda el porqué. A esto se agregó a la cuestión de asociación, se le agregó la herramienta financiera del Banco Provincia con la cuenta de DNI, por ejemplo. Como ustedes saben, para aquellos que usan cuenta DNI o tienen cuenta DNI, hay determinados días de semana y que por rubro se van proponiendo pagar con cuenta DNI al cual uno está adherido como billetera digital y recibe por parte del Banco de Provincia en la semana siguiente un reintegro de tal porcentaje de acuerdo al tipo de actividad de cosas que compre, servicio o producto. 30, 35, en fin, depende de qué compremos, cada día de la semana que está habilitado para que esa compra se efectúe. En el caso de las pupas, el esquema es de lunes a lunes, las pupas venden el producto y el consumidor de pupa que compra un producto, al que compra ese producto, la persona que vende su producto lo cobra en términos absolutos, es decir, cuesta 6.000 pesos, supongamos, un envase de algo, ese envase de algo yo lo pago 6.000 pesos, pero el Banco Provincia luego me reintegra el 40% del valor de la compra. Esta herramienta posibilitó muchísimo, muchísimo la forma de comercializar productos que no siempre se pueden disponer en un local comercial, porque la pupa en definitiva no es un comercio. La pupa es un ámbito doméstico, domiciliario, que no es un comercio de venta al público. El comercio o los comercios los habilitan los municipios. Lo que hizo la provincia habilitó una actividad productiva. Ahora hay pupas que tienen de repente un local adelante y decidieron habilitar ese local como lugar punto de venta. Entonces tienen que ir al municipio para habilitar la venta. La opción que les ofrece la provincia es los mercados bonaerenses, que son mercados que se instalan en articulación con los municipios para poder vender sus productos allí. Ahí en Avenida Vergara, cerca de la universidad, está el mercado municipal de Burlingame, donde hay productos de una parte de la tienda de ventas de productos envasados, están productos de pupa. Y yo a veces cuando voy a la universidad y tengo tiempo y paso por el mercado, me compro algún producto de los que me gustan a mí. Y lo interesante de esto, por lo menos en mi rol de consumidor, en muchos casos los conozco porque me ha tocado visitarlos en la casa en su momento para su habilitación y ahora los sigo visitando en la casa, pero desde el punto de vista de la capacitación con las actividades a distancia. Es decir, se generó una red de personas que estamos vinculadas porque es continua el
el vínculo a partir de distintas actividades. Primero fue por un rol de habilitación, después un rol de capacitación. Y cuando compro un producto y pago con cuenta DNI, recibo un mensaje de la agenda telefónica, que muchos de ellos los tengo agendados, que se enteran que yo les compré a 500 kilómetros un producto que lo compré en Hurlingham y a lo mejor es de Bahía Blanca. Y ellos reciben el dinero que yo les envío por cuenta de DNI y me mandan un mensaje de saludos a la distancia. Digo, ese fenómeno que nosotros lo consideramos importante en términos de productor al consumidor, como un paradigma, un principio de soberanía alimentaria en cuanto a poder decidir qué quiero comprar y a quién le quiero comprar, sabiendo lo que produce, es un poco el objetivo de esta transformación en un sistema alternativo al sistema convencional, que obviamente tiene mayor escala, tiene mayor producción, son industrias, es otro modelo distinto. Esta es una opción, una alternativa distinta a lo que ya conocemos, pero está sujeto a los controles odontológicos, como bien planteaban recién, el producto tiene que cumplir con todo lo que el código establece. Y cuando está fuera de norma, el producto sale de circulación y se baja de registro. Avanzamos también en su momento con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, porque es el órgano regulatorio del tema vinos en el país, y ellos reconocieron que había una posibilidad de registro en la provincia que se llamaba pequeña unidad productiva. Entonces todo lo que es vino casero y vino artesanal, definido como tal por el Instituto Nacional de Viticultura, por la ley de vinos a nivel federal, ingresa dentro del sistema de PUPA y es reconocido por el INB, que tiene que certificar el vino que sale de esta pequeña unidad productiva, acompañado del certificado de habilitación que otorga la provincia. Hubo una articulación con un montón de instituciones públicas para que esto exista, sea real y tenga validez. No fue una cosa de la noche a la mañana, alguien se levantó y dijo, vamos a hacer esto, a ver qué tal nos va. Fue un trabajo de muchos años, como decía recién, pensando en escenarios que puedan tener tranquilidad para el productor, seguridad para el consumidor y que el Estado no tenga interferencias con problemas de denuncias continuamente. A ver, ahí nuevamente la mano, te escucho. Sí, perdón que haga todas estas preguntas. Yo no he leído personalmente todavía los manuales que nos envió. Hago mea culpa por si está ahí. Pero podía ver los diseños en cuanto a infraestructura para la elaboración artesanal. Y mi pregunta es, ¿cuál sería el límite básico? O sea, una cocina familiar Sí. puede ser habilitada como cocina artesanal. Hay algunos requisitos mínimos que estén en el manual o no, pero digamos que se establezcan para la producción artesanal. Eso es uno de los motivos en cuanto a la pintura, que pueda ser lavable, las mesadas, todos los requisitos que puedan llegar ustedes a obligar. Eso por un lado. ¿Y cómo se establecen los límites de vencimiento en cuanto a los productos que son industriales? O sea, si uno va y compra un salame Paladini, dice fecha de vencimiento tal, en función de la fecha de elaboración. En el caso de artesanal, ¿cómo la establece? ¿Está estipulado también en algún manual? Sí, ahí respondo la primera. En cuanto a las condiciones edilicias del lugar, vos lo mencionaste recién, todos tienen que ser superficies lisas, lavables e impermeables. Con esas tres palabras, que son las características de la superficie, definimos las condiciones. Las condiciones de la superficie de las instalaciones y del equipamiento. Eso es estático. Hablamos de una cuestión estática. Lo estático tiene que ser liso, lavable e impermeable. Lo dinámico son las prácticas de higiene. Eso es aplicable a la industria o a la casa, no hay diferencia. La diferencia es la escala y las condiciones que uno tiene, por eso un requisito inicial es haber hecho el curso de manipulación de alimentos. Este que estamos transitando nosotros, tener el carnet de manipulación, que es lo que genera la sensibilidad frente a la obligación de cumplir algunas pautas básicamente de higiene, básicamente de higiene por un lado. En cuanto a la infraestructura, al equipamiento, hay muchas viviendas que a veces, en mi caso me he encontrado con viviendas por ejemplo, con techo de machimbre, de madera. Entonces las personas dicen, no, ahora no voy a poder habilitar porque tengo madera, y sin dudas la madera es una superficie no recomendable de acuerdo al código, por lo que implica la dificultad de poder higienizarla adecuadamente. Pero ¿cómo se resuelve el tema desde el punto de vista técnico? Se puede cubrir con una laca impermeable
o una pintura, depende de lo que cada uno quiera sostener. Si queremos sostener la imagen de la madera, el color y demás, pero tiene que haber una laca impermeable o un barniz que cubra la superficie absorbente de la madera para que pensemos que por una cuestión de ley física el vapor va para arriba y se condensa en el cielo raso. Entonces, tanto las paredes laterales que algunas viviendas o las cocinas tienen, algunas cocinas más antiguas, que por ahí estaba como costumbre de poner machimbre alrededor de los entornos de la cocina. Todo lo que sea madera en el ámbito de infraestructura edilicia tiene que estar impermeabilizado con alguna laca o pintura lavable. Eso sería el punto a resolver en términos técnicos. Y después la base de esto es la higiene. Y eso hace la práctica. Y la práctica es, obviamente, susceptible de ser controlada por el Estado. No, no desapareció el inspector. Lo que sí decíamos, ¿cómo medimos el indicador en el ejercicio del control? ¿Cómo sabemos si estamos controlando bien o mal? Que sería la otra pregunta distinta a la que hice al principio de la clase. Cuando yo le pregunté si ustedes cómo imaginaban que controlaba. Bueno, acá hago una pregunta a la inversa. ¿Cómo el Estado garantiza que ejerció efectivamente un control adecuado? El control adecuado, como lo dije hoy al principio cuando mostré la diapositiva, ¿cuál es el objetivo del código? Y está escrito en los manuales a nivel internacional y es muy clarito. Cualquier sistema de control de alimentos en cualquier parte del mundo, el primer objetivo que tiene a lograr es que no se enferme ninguna persona en el territorio que nos toca gobernar. A lo largo de mi vida laboral he visto pasar un montón de personas en los distintos ámbitos públicos en los que me desempeñé y yo le repetía a todos lo mismo. Muchas personas acceden a determinados niveles de decisión política que no conocen el ámbito en el que lo designaron. Eso es bastante frecuente en muchos casos. Y la versión del que está en el lugar de trabajo y que conoce de alguna forma u otra el escenario laboral, yo le sugería siempre, digo, acá el objetivo del sistema de control no es empezar a ver cuántos inspectores necesitábamos, pedían camionetas, inspectores, viáticos, que nunca llegaban aparte, por distintos motivos, ¿no? Y esto es una especie de diagnóstico, si me permiten a mí la digresión. Y yo decía, no es una cuestión de cantidad de personas que tengamos para controlar, porque además las personas también requieren estar capacitadas, calificadas, ¿no? No es cualquiera agarra un vehículo y sale a controlar. Para comprender al decisor político en cualquier institución que no es solamente llenarse de gente para ver, para tener más control. No, no es necesariamente ni obligatoriamente la única herramienta. Entonces aparece esta decisión final que es la de eh, acompañar y obviamente establecer un criterio de capacitación continua y obligatoria a las personas que están dentro del sistema. Y con respecto a la segunda parte que vos me decías de la pregunta, eh, que refería a los organismos, ¿verdad? Era, a ver que tenía Claro, uno sabe la fecha, en cuanto a la fecha de elaboración, en la fecha Sí, de vencimiento, de acuerdo a los productos, en todo lo que es productos industrializados. En lo que son productos artesanales, cómo se establecen los vencimientos en cuanto a qué sé yo, un frasco de tomate al natural, sí. eh, artesanal, en función, comparativamente con uno semi-industrial o industrial. Bueno, el mismo criterio que usan las industrias, que es un criterio que está basado en el laboratorio, es un criterio bastante costoso porque requiere lo que llaman prueba de estabilización. Es decir, la fecha de vencimiento que ustedes ven en los rótulos, desde el punto de vista legal, tiene un sentido. Por un lado, el Código Alimentario no permite que haya más de 2 años de fecha de vida útil de un alimento, 2 años, aún habiendo productos que no vencen nunca, la miel, por ejemplo. Pero, ¿por qué se ponen fechas topes de vencimiento? Porque cuando el alimento dice que vence, supongamos hoy, 23 de septiembre de 2025, el elaborador hasta el día de hoy a las 12 de la noche nos garantiza que el alimento así tal cual, él lo fabricó, lo puso en góndola, lo distribuyó y para el consumo humano, tiene que cumplir lo que él establece en el rótulo. Instrucciones de uso, conservar en frío o conservar en el ambiente, depende de cómo corresponda. Si uno lo mantuvo bajo las condiciones que él lo elaboró, él se hace responsable
hasta las 12 de la noche del día de hoy. A partir de las 12, 00:01 de mañana, si yo como ese alimento y por algún motivo tengo un problema, el único responsable soy yo porque ya el elaborador estableció en su rótulo que ese alimento era válido hasta el día de hoy y legalmente es hasta las 12 de la noche. Eso es un criterio jurídico que tiene que dividir aguas en torno a reclamos, que tiene que ver con, más que nada con eso. Claro. Eso, digamos que en los productos artesanales no se modifican en cuanto a los productos industriales las fechas de vencimiento de cada producto. Esa No, era mi no, pregunta, nada más. no, no. Perfecto. Inclusive más porque, como decíamos, ahí va de la mano del criterio de que son alimentos que tienen baja disponibilidad de agua, que el agua hace que haya bacterias patógenas con mayor probabilidad que no los haya. Entonces tiene baja probabilidad de agua, tiene un medio ácido y un medio saturado en sal y en azúcar. Entonces, ese tipo de condiciones también favorece que la vida útil se cumpla dentro de los plazos que normalmente también hay muchos estudios, hay guías para poder resolver el tema más allá de la estabilidad del laboratorio, que tiene un costo muy elevado, y que en algunas universidades se hacen para poder acompañar estos procedimientos de las pupas. Lo que ocurre es que tiene un costo elevado porque requiere elaborar un producto hoy, analizarlo hoy, mañana, pasado, todos los días, hacer estudios para poder determinar cuando los parámetros que el elaborador dice que tiene en cuanto a proteína, supongamos macroelementos o microelementos, proteínas, lípidos y hidratos o oligoelementos, vitaminas, minerales. Cuando esos valores que están establecidos en la etiqueta se mantienen en el nivel que el elaborador estableció, de acuerdo a la tabla nutricional, ahí el producto sigue siendo apto. Cuando alguno de esos valores declina o rebaja su porcentual, aunque el alimento no esté en mal estado, pero para el elaborador no cumple las condiciones que originalmente tenía establecidos desde el día cero. Ahí aparece la fecha de vencimiento. Ejemplo concreto, si ustedes tuvieran hoy una galletita de agua, cualquiera de ellas, que saben ustedes no tiene agua, no es húmeda, son crocantes o secas, tiene fecha de vencimiento y dice se vence tal día. Y ustedes la comen un día después, 2 días después, no es que vaya a causar ningún problema de salud. Lo que puede ocurrir es que la galletita tome un estado que no es el crocante ideal y ya no es la calidad que el elaborador ofreció al momento de la venta. Ahí empiezan a jugar estos factores que son a veces más finitos en cuanto al análisis. Eh, pero muy interesante tu inquietud, inclusive me permito agregar un poquito más en cuanto al tipo de productos de pupa. No deja de ser una tarea de acompañamiento técnico que muchos ya por sí la resuelven porque hay muchísimos productores que se han formado en la disciplina gastronómica, tienen mucho conocimiento y otros que no tanto. Por eso estos encuentros son importantes porque permiten el intercambio de experiencias que uno no tiene y otros sí. Y los mercados, bueno, como vemos acá en la foto, la cuenta de ahí, como les decía, el 40%, que ayuda y acompaña un poquito más a esta necesidad de poder comercializar desde otro lugar. Y esto resume un poquito las pupas, es un alimento saludable, tiene, tiene connotación de trabajo genuino, responde al concepto de soberanía alimentaria. Hablamos de hábitat y ambiente porque donde vivimos elaboramos alimentos para autoconsumo y de venta del excedente. Aplica a que la docencia, la investigación y la extensión estén vinculadas a las pupas. Hay apoyo estatal, por supuesto. Se agrega valor en origen porque de la transformación de la materia prima se hace un producto final en el lugar de donde uno vive. Tiene que ver también con el concepto de economía social, solidaria, popular, que hace a los mercados, a las ferias, a una forma de comercializar alimentos que existió y va a seguir existiendo. Y una relación productor-consumidor, como decía hoy, que es a quien le compramos el productor y nosotros somos los consumidores. Hay un vínculo directo. Bueno, eh, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, por supuesto, Gladys. Supongamos que hablamos de las galletitas que son eh, que, que estaban vencidas, por ejemplo, pero si yo tengo un frasco de aceituna que viene en salmuera y dice fecha de vencimiento consumir antes de agosto del 25, por ejemplo, hasta cuándo lo puedo consumir? Y la pregunta no es unívoca definitivamente porque tiene que ver con la forma que se conservó, el lugar donde estuvo. Hay alimentos que
los rayos ultravioleta, aunque estén cercanas a la luz solar, se degradan, pierden condiciones, pierden características. En la salmuera se forman esas babas arriba cuando el producto tiene mucho tiempo que no se utiliza. En fin, hay un montón de factores. La línea de tiempo es que la fecha de vencimiento la establece el elaborador y eso es inapelable. Y después cada uno evaluará en qué condiciones lo mantuvo. No es lo mismo si tuvo que estar en frío, lo dejamos afuera. En fin, empiezan a jugar todos estos factores que tienen que ver con la manipulación de alimentos, que mencionamos al principio, del cual estamos charlando, intercambiando y comentando nuestra experiencia, compartiéndola con ustedes. Así que, bueno, de parte nuestra, queremos compartir esto hoy, ponerlo en conocimiento de esto. Le vamos a enviar material sobre pupas para que lo tengan, la normativa, si les interesa, se las envío para que lo puedan tener y leer, mirar y compartir. Y bueno, participar en aquellos lugares que tengan cerca, que puedan ir a alguna feria y los puedan ver los productos directamente. Bueno, de parte nuestra, gracias por estar presente allí. Un abrazo Álvaro, grande. muchas gracias. Nos vemos la Muchas, semana muchas próxima. gracias. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, nos vemos La la próxima. semana que viene. Chao, hasta el lunes, hasta el martes. Me voy al otro encuentro, Carlos, ¿no? Sí. Qué terrible lo mío. Sí.